El siglo VI a.C., un periodo de cambios, conflictos y devastación en el antiguo Medio Oriente. En esta época, el Medio Oriente se encontraba en constante agitación, marcado por guerras, alianzas inestables y la lucha por el dominio de territorios estratégicos. En medio de este escenario caótico, Babilonia emergió como una de las potencias más formidables de la región, bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, quien, gracias a su talento militar y su astucia política, logró transformar a Babilonia en el imperio más poderoso del mundo conocido. Nabucodonosor había cimentado su fama y su poder a través de una serie de exitosas campañas militares que extendieron el control babilónico desde el Golfo Pérsico hasta las costas del Mediterráneo. Su dominio no se basaba solo en la fuerza militar, sino también en su habilidad para gestionar territorios conquistados mediante el uso de reyes vasallos que gobernaban bajo su mando. Uno de estos reinos era Judá, con su capital en Jerusalén. Nabucodonosor había instalado en el trono de Judá a Sedequías en el año 597 a.C., después de una primera invasión de Jerusalén, esperando que este gobernante fuera un vasallo obediente que mantuviera la paz y pagara tributo regularmente a Babilonia. La rebelión de Sedequías y el asedio de Jerusalén. Pero Sedequías, alentado por los sacerdotes de Judá y los nobles de su corte, no tardó en considerar la posibilidad de liberarse del yugo babilónico. Atraído por la promesa de ayuda militar del faraón egipcio, Opra, Sedequías decidió rebelarse contra Babilonia en el año 589 a.C. Esta decisión fue un acto de desesperación y orgullo que desató la furia de Nabucodonosor, quien inmediatamente emprendió una segunda campaña militar contra Jerusalén. Babilonia era experta en la guerra de asedio. El ejército de Nabucodonosor, una fuerza temida y respetada en toda la región, llegó a las puertas de Jerusalén con un propósito claro: someter a la ciudad rebelde, castigar a sus habitantes y asegurar que ningún otro reino se atreviera a desafiar su autoridad. A medida que los babilonios rodeaban la ciudad, estableciendo campamentos y bloqueando todas las rutas de acceso, quedó claro que su estrategia no sería la de un ataque frontal inmediato. En su lugar, Nabucodonosor optó por un asedio prolongado, diseñado para cortar los suministros de alimentos y agua de la ciudad y forzar a los habitantes a rendirse por hambre y agotamiento. El impacto del asedio en Jerusalén. Al inicio del asedio, los habitantes de Jerusalén confiaban en que sus murallas, que habían resistido asedios previos, y la promesa de ayuda militar de Egipto les permitirían resistir. Sin embargo, esta confianza se fue erosionando rápidamente a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Los babilonios establecieron un bloqueo férreo, asegurando que ningún suministro vital pudiera entrar o salir de la ciudad. Los alimentos comenzaron a escasear y las raciones se redujeron a niveles mínimos, lo que desencadenó una hambruna que afectó especialmente a los más vulnerables, los niños, los ancianos y los enfermos. A medida que el hambre se extendía, la desesperación comenzó a apoderarse de la población. Las condiciones sanitarias se deterioraron rápidamente y las enfermedades, alimentadas por la desnutrición y la falta de agua potable, comenzaron a cobrar vidas. Las calles de Jerusalén, que alguna vez estuvieron llenas de actividad y comercio, se transformaron en un escenario sombrío de sufrimiento y muerte. En medio de este caos, el profeta Jeremías emergió como una figura polémica y crucial. Durante años, Jeremías había advertido a los líderes y al pueblo de Jerusalén sobre las consecuencias de desafiar a Babilonia, proclamando que el dominio babilónico era un castigo divino por sus pecados. Sus mensajes de rendición y sumisión eran considerados por muchos como traición, y sus palabras eran ignoradas o abiertamente despreciadas. Sin embargo, a medida que la situación se deterioraba, las profecías de Jeremías adquirieron un nuevo peso. Su llamado a rendirse fue visto no solo como una estrategia pragmática para salvar vidas, sino como una posible interpretación de la voluntad divina. El clima de desesperación y las falsas esperanzas. A medida que el asedio se prolongaba, la presión psicológica sobre los habitantes de Jerusalén se hizo casi insoportable. Los rumores de una inminente intervención egipcia, que rompería el asedio babilónico, circularon por la ciudad, alimentando esperanzas que una y otra vez se veían frustradas. Los ejércitos egipcios nunca llegaron, y cada vez que un nuevo rumor se demostraba falso, el desánimo y la desesperanza crecían.
La cohesión social comenzó a desmoronarse y el orden en la ciudad se volvió cada vez más difícil de mantener. La lucha por la supervivencia diaria desgarró el tejido comunitario, mientras la incertidumbre sobre el futuro alimentaba la paranoia y el conflicto interno. Finalmente, después de casi 2 años de asedio, la situación en Jerusalén era insostenible. Los babilonios, pacientes y meticulosos, aprovecharon el debilitamiento de la defensa de la ciudad. En el año 586 a.C., lograron abrir una brecha en las murallas de Jerusalén. La entrada de las tropas babilónicas fue brutal e implacable. Los soldados de Nabucodonosor avanzaron rápidamente, saqueando y destruyendo todo a su paso. Las casas fueron incendiadas, los tesoros robados, y el caos se apoderó de las calles. El sonido de la muerte y la destrucción resonaba en cada rincón de la ciudad. La destrucción del Templo de Salomón. Uno de los actos más devastadores de este asalto fue la destrucción del Templo de Salomón, el centro espiritual y religioso de Jerusalén y el símbolo más sagrado para el pueblo judío. Este templo, que había sido el corazón del culto a Yahvé, fue saqueado por los babilonios, quienes se llevaron todos los objetos de valor, incluidos los vasos sagrados, los candelabros de oro, y otros tesoros que habían adornado el santuario. Después de saquearlo, los babilonios lo incendiaron, reduciéndolo a escombros. La destrucción del templo no fue solo una pérdida física, representó un golpe devastador a la identidad y la fe del pueblo de Judá. La quema del templo y la toma de la ciudad significaron más que un simple castigo militar. Fue un acto simbólico de dominación, una declaración de poder que tenía como objetivo quebrar la resistencia no solo física, sino también espiritual del pueblo de Jerusalén. Para los judíos, la pérdida de su templo fue vista como una calamidad de dimensiones cósmicas, una señal de que habían perdido el favor divino, y una prueba de fe y resistencia espiritual. El exilio babilónico y sus consecuencias. Tras la caída de Jerusalén, Nabucodonosor ordenó la deportación masiva de la población a Babilonia, un evento conocido como el exilio babilónico. Miles de judíos, incluidos los nobles, sacerdotes y artesanos más importantes, fueron forzados a abandonar su hogar y trasladados a Babilonia. Para muchos, el exilio fue una experiencia de sufrimiento y desarraigo, fueron llevados a una tierra extraña, lejos de su hogar y su templo, que representaba el centro de su identidad religiosa y cultural. Sin embargo, a pesar de la devastación y el dolor, los exiliados mantuvieron viva su fe y sus tradiciones. En Babilonia, surgieron nuevas formas de práctica religiosa y reflexión teológica. Este periodo de exilio dio lugar a una profunda introspección y al desarrollo de textos sagrados que reflejan tanto el dolor de la pérdida como la esperanza en la redención y el retorno. Libros como Lamentaciones capturan la tristeza y el sufrimiento de este tiempo, pero también ofrecen vislumbres de esperanza y la promesa de un futuro regreso. El legado de la caída de Jerusalén. El exilio babilónico fue un punto de inflexión en la historia judía, y su impacto se sintió durante siglos. Mientras muchos judíos se adaptaron a la vida en Babilonia, otros continuaron soñando con el regreso a su tierra. Esta experiencia de exilio, y el posterior regreso, forjaron una identidad nacional y religiosa más sólida. A pesar de las pruebas y tribulaciones, los judíos exiliados lograron preservar su fe y su cultura, esperando el día en que podrían regresar a su hogar y reconstruir su templo. Aunque el exilio representó un periodo de gran sufrimiento y desarraigo, también se convirtió en un momento de renovación espiritual y cultural. Durante este tiempo, se compusieron textos sagrados y se desarrollaron nuevas formas de culto, reforzando la fe del pueblo judío y su esperanza en el regreso a su tierra. Los libros bíblicos como Lamentaciones expresan tanto el dolor de la destrucción como la expectativa de una futura redención. Con la destrucción de Jerusalén y su templo, y la deportación de su gente, Nabucodonosor consolidó su dominio sobre la región, dejando un mensaje claro para cualquier otro reino que pensara desafiar su autoridad: Babilonia no perdonaría a los rebeldes. Pero a pesar de la devastación, el espíritu del pueblo de Judá no fue quebrantado. En el exilio, encontraron nuevas formas de mantener viva su herencia, demostrando que aunque su ciudad había caído, su fe y su identidad permanecían intactas. Esta experiencia de destrucción y renovación continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión hasta el día de hoy,
tanto para aquellos que estudian la historia antigua como para aquellos que buscan comprender el significado más profundo de la resistencia humana y la fe en medio de la adversidad. Si estás interesado en explorar más sobre estos fascinantes eventos históricos y bíblicos, te invitamos a seguir con nosotros en este apasionante viaje por la historia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente entrega.